Bienvenido a la lección de hoy, que lleva por título Conociendo a Jesús. Se encuentra en el primer libro de los Corintios, el capítulo 2, el verso 15, pero vamos a estar estudiando del 5, el verso 5, pero vamos a estudiar los primeros 5. Pero antes de empezar, vamos a orar. Padre amoroso, en el nombre poderoso de Jesús, te ruego por todos aquellos que están pasando por tiempos difíciles, Señor. Por ese virus del Nile que está pasando allá para el sur de West Texas, Padre, que tú seas con ellos. Padre, aquí para el norte, donde quiera que hay, Señor, enfermedad, te ruego por ellos. Te ruego que pongas tu mano poderosa sobre mí en esta hora, Señor. Que tú seas el que hable, Señor. Que seas tú que quites todo malestar que hay en esta hora. Padre, por nuestra hermana Plácida, Padre, de nuevo te ruego por ella y donde está en el hospital. Extiende tu mano cariñosa, Señor. Seas tú de una manera poderosa. Tu siervo te ha servido toda su vida. Sé con ella y su esposo, sus hijos, Padre. Por todos aquellos, Señor, que están enfermos en esta hora. Te ruego por ellos en el dulce nombre de Jesús. Amén. And amen. Praise God. La palabra del Señor nos dice ahí en el verso 5 del capítulo 2 de 1 de Corintios, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sino en el poder de Dios. El instinto humano confía mucho en el yo. Pero Pablo era un hombre humilde y se humillaba ante la mano poderosa de Dios y rápido aprendió que la sabiduría de este mundo, que el hombre le pone precio siempre, es tontería o necedad ante el Dios el cual él servía. Yo quiero, hermanos, que miremos que el yo confía mucho en sus habilidades físicas, la sabiduría humana y las capacidades de la mente. Pero en esto no lleva en cuenta, hermanos, al Dios todopoderoso que nosotros sirvemos, el Dios santo y justo. Mire, hermanos, hay en nosotros el querer que nos vean en vez de que nos oigan cuando estamos enfrente de la congregación o enfrente de ustedes como estoy en esta hora. Pablo nos dice, y él hace un énfasis, Pablo les deja saber rápido, mire lo que dice: cuando fui a vosotros, hermanos, proclamando el testimonio de Dios, y no fui con superioridad de palabras. Y esto nos ayuda a nosotros a ver. Como nunca, creo que el ministerio está bien educado. Han llegado a sus doctorados, sus maestrías, sus bachelors, y podemos seguir. Y yo no me me malentienda, porque yo de igual manera lo he hecho. Pero el énfasis de Pablo para nosotros que predicamos, para nosotros que damos testimonio, es esto. Y creo que si nosotros llegamos a esta conclusión, Pablo quería que viéramos, y si escuchamos lo que nos dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4, el verso 7, hay algo maravilloso en nosotros, y él lo pone de esta manera. Escuche bien. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? Una salvación tan grande,
en vaso de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Pablo le deja saber a la iglesia, perdón, le deja saber a la iglesia y les deja saber, yo prediqué la palabra, yo no quise impresionarlos con una superioridad de palabras o tratar de que se quedaran maravillados en la habilidad de mi predicación, sino todo lo que yo hice, digo Pablo, lo he hecho bajo el poder, no con palabras persuasivas, sino con el poder del Espíritu de Dios, y me determiné nada más que predicar a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque es a través de Jesucristo que nuestros pecados son perdonados, y es a través de Jesucristo que somos levantados a una vida eterna. ¿Para quiénes? Para todos los que creemos. Mire, hermano, nosotros no podemos depender mucho en la habilidad del humano, sino en el poder que tiene el Evangelio, porque Pablo dice que es poder de Dios. Yo me he quedado maravillado de cómo enorme cantidad de hermandad empezaron en el Espíritu de una manera maravillosa, pero a través de la pasada del tiempo se han querido perfeccionar en la carne. Como que la palabra ya no es suficiente, necesitamos agregarle más. Pablo dice que la fe de aquellos que responden al Evangelio deben de depender en el Espíritu y el poder de Dios, y no en el predicador, ni en el poder humano de ese predicador. La palabra es hermosa cuando la predicamos tal como es. Predicamos la verdad limpia y clara, sin agregarle absolutamente nada. Pablo hace el énfasis de las cosas que no tienen valor en la vida de él. Pablo dice, porque la sabiduría humana, Pablo fue un hombre que logró muchas metas en la vida de él. Él no lo deja saber, digo que él fue un fariseo de fariseos, estudió con el mejor maestro que existía en su tiempo, y todo lo que él hacía tenía la habilidad física, mental, para poderlo llevar a cabo. Solamente una cosa le falló a Pablo, y es esta. Y él encontró en camino a Damasco, cuando llegó a ese lugar, iba en camino a ese lugar, y se encontró con Cristo en el camino. Entonces, Pablo dijo, yo no vine a ustedes con poder de mi propia habilidad, ni traté de articular todas las cosas por la excelencia de mi estudio. Pablo dice, y qué claro es, dice, y yo vine a ustedes con debilidad, con temor y con grande temblor. La idea, mi querido hermano y amigo, esta vez es que nosotros tratamos de que se vean nuestras habilidades, nuestros estudios, y me disculpa, porque a veces
Cuando somos presentados, nos hablan de todos los títulos que tenemos, pero en realidad no venimos con los títulos, sino que venimos con el poder de aquel que nos ha llamado a predicar el Evangelio. Mire, hermanos, lo que nos dice su palabra. En la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia, por derecha y para la izquierda. ¿Me entiende? De una manera u otra, el crédito nuestro es para el Señor, no para nosotros. Mire lo que sigue diciendo Pablo aquí en nosotros. Ahí en Romanos 15, el verso 19. Él vino con el poder de señales y prodigios, pero escuche, en el poder del Espíritu, de manera que desde Jerusalén, por los alrededores, hasta el Isco, he predicado en toda plenitud el Evangelio de Jesucristo. No predicó de él mismo, sino del Evangelio de Jesucristo. Cuando Cristo vino a morir por nosotros aquí en la cruz del Calvario, Él dejó todo, dejó su gloria, dejó su lugar y vino a tomar un cuerpo como el nuestro y vino a servirnos. Y Él nos dejó unas instrucciones hermosas. Yo no vine a hacer mi propia cosa, dijo, yo solamente hablo lo que escuché de mi Padre. Y esto es las cosas que yo hoy les hablo. Pablo de igual manera hizo todo un lado, todas sus habilidades para hablarnos de este Jesús que lo había dejado todo y que ahora Él lo había hecho de la misma manera. ¿Para qué? Dice, para poder hablar de esas cosas. Escuche bien. Dejó todo lo de Él para venirnos a hablar, dice, de estas cosas. De esas cosas que he recibido a través del Espíritu Santo de Cristo en mí. Qué hermoso, mire. Allí en capítulo 6 de Gálatas, el verso 14, dice Pablo, pero jamás acontezca, escúchelo bien, pero jamás acontezca que yo me glorie sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí. Y yo para el mundo. Qué hermoso, ¿no? Una determinación y un deseo y un propósito. Y el apóstol nunca lo dejó a un lado. Mire, hermanos. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios, el verso primero, el capítulo primero, el verso 17. Y creo que aquí es lo que nosotros hemos olvidado. Mire, dice Pablo, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes para que se haga vana la cruz de Cristo. Escúchelo. Había venido con propósito de predicar a este Cristo y a nadie más. Si me permite leerle aquí algo. Escuche cómo lo pone Pablo en el verso 2 de 1 Corintios 2. Pues nada me propuse saber entre vosotros, escúchelo bien, excepto a Jesucristo y a este crucificado. No debe de haber otra cosa en nosotros excepto Jesucristo y el mensaje de la cruz, el mensaje de este que fue crucificado. Como Jesús lo dejó todo, como Pablo lo dejó todo, nosotros
lo hacemos a un lado para predicar a Jesús, para que el mensaje sea claro, sea la verdad y no sea mezclada con el poder de la sabiduría de los hombres. Como nunca hemos visto y estamos viendo, el hombre quiere saber o quiere enseñar lo que sabe, pero Pablo dijo aquí, él quería enseñarles la sabiduría piadosa que viene del cielo. Entonces dice Pablo que el siervo solo debe de hablar de esas cosas que vinieron de él. Él habla de una sabiduría escondida que el mundo no puede conocer. Esta verdad celestial solamente es revelada a todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. No que se creen a ellos mismos, sino que creen en el Señor Jesucristo. El deseo de Pablo era que los cristianos de Corinto, hermanos, que todos siguieran en la fe, y él no quería que nadie, escúcheme bien, Pablo no quería que ninguno de ellos pusieran su confianza, hermanos, en las palabras persuasivas de este mundo, sino que se enfocaran en las verdades celestiales, que solo, dice Pablo, se le revela a todos aquellos que confían y han puesto su fe en Jesucristo. Si usted estudia todas las epístolas de Pablo y si lee lo que Lucas escribió de él allí en su libro, el deseo de Pablo era este, que todos predicaran este mensaje simple, pero directo, para que la fe de todos los cristianos y también de aquellos que iban a venir después de ellos no fuera fundada en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. Allí en 1 Corintios 3:6, Pablo pone algo glorioso para nosotros. Y dice, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Dios es el que ha dado el crecimiento. Nadie lo puede dar, solamente el Señor. ¿Sí me entiende? En esta gloriosa hora. No es el evangelio mío o suyo o de Mangano, es el evangelio de Jesucristo. Y esa debe de ser la prioridad en nosotros como nunca, como nunca. Yo quiero en esta hora que pensemos que para el mundo la sabiduría de Dios no les atrae, sino que la consideran como una necedad. Pero lo hermoso de todo esto es que Pablo no se detuvo, no le impidió en mantenerse con esa determinación sobre este poder y esta sabiduría que venía de Dios. Pablo dijo que él se había sujetado a la autoridad, no de este mundo, sino la autoridad de Dios. Y que cada vez que él compartía el evangelio, siempre predicaba un mensaje simple, claro, para que el oyente no se confundiera.
Le decía en esta tarde a mi yerno, le decía, Eric, con razón, muchas personas se desaniman porque lo que habían escuchado de otras personas con palabras evasivas, con el ruidazo, con el estruendo, si acaba eso, la persona se retira y comienza a resfriarse porque la fe de ellos no estaba puesta en aquel que lo dio todo por nosotros. No se crea usted de aquellos que saben hablar suavecito y que entran a lo más profundo de nuestro corazón. No, fíjese, me gusta mucho lo que dice la palabra de los de Berea. Dice que cuando Pablo predicó y terminó de predicar, cuando ellos se fueron para sus hogares, dice que se pusieron a escudriñar para ver si era cierto todo lo que Pablo había predicado. Y creo que eso, hermanos, debe de ser el ejemplo que debemos de seguir nosotros como nunca. ¿Qué importa lo que dice el hombre, pero qué dice la palabra? ¿Y cómo voy a determinar esto? Conociendo la palabra, estudiándola todos los días, no una vez a la semana, todos los días. Si tomamos de 10 a 15 minutos, vamos a conocer el mensaje que predicó Pablo a todas las iglesias que él fundó. Y cuando él dejó a alguien encargado, les dijo, ya saben lo que oyeron de mí, me vieron mi testimonio, eso también ustedes enseñen. Mire, en el libro de los Hechos, el capítulo 16, el verso 14, mire lo que dice Pablo, hermanos, y esto es hermoso. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura. Escuche bien, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Y ese es el punto central de lo que Pablo está enseñando, hermanos. Nosotros no podemos persuadir a personas que se entreguen. Podemos hacer toda clase de invitaciones. La persona puede pasar y decir, yo quiero recibir a Cristo. Pero mientras el poder del Espíritu Santo no traiga convicción, nadie los puede atraer a Dios excepto el Espíritu Santo. Ninguno de nosotros que predicamos la palabra podemos salvar al alma de otra persona, porque no depende de nosotros. Porque no importa qué tan impresionantes sean las palabras que yo uso. Yo, como todo predicador, somos simplemente predicadores que debemos predicar la verdad de este glorioso evangelio de Jesucristo. No es responsabilidad de nosotros de salvar a ninguna persona. Ese no es trabajo nuestro. Eso es el trabajo del Espíritu Santo de Dios que trae convicción al corazón de la persona. Es importantísimo que cuando el Espíritu Santo viene a nuestros corazones, trae convicción, veremos y sentimos que somos pecadores y que no somos dignos de Él. El Espíritu Santo ha hecho su trabajo. De ahí para adelante se encarga Dios en dar el crecimiento a esta persona. Sin embargo, mis queridos hermanos, y hoy tú hemos sido salvos por la gracia a través de mi fe en Jesucristo. La responsabilidad de nosotros de salvar a una persona no es de nosotros, pero esta sí es de nosotros. De llevar las buenas nuevas a toda persona. Cristo dejó el mensaje y de predicar el evangelio a toda criatura, a todo. Ese es el trabajo nuestro. Pero permitamos que el Espíritu Santo nos guíe
para que la fe de nosotros no descanse, ni la fe de ellos descanse en sabiduría del hombre, sino en el poder del Dios que nos ama tanto y nadie más. Es mi trabajo predicar esta palabra. Escucha el verso 4. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Esta es la clave. Ahí está, mi querido hermano. El mensaje de Jesucristo es simple, por eso el mundo no lo puede entender. La sabiduría de los hombres puede cambiar la mente de una persona, pero no puede transformar el corazón. Por eso cuando viene algo nuevo, se van. Van a seguir siempre a otra persona, otra idea, otra persona que habla mejor que el que vino. Mi consejo para usted, mi querido hermano y amigo, que tiene su fe en Jesucristo, predicar el Evangelio, predicarlo con el poder del Espíritu Santo y déjele el resultado al Señor. Él es el que da el crecimiento. Mi trabajo y el tuyo es traer estas buenas nuevas a toda persona que tenga contacto conmigo y toda persona que escucha y que ve este programa Ecos de la Verdad. Mi trabajo, mi querido hermanos, es decirles la verdad de lo que la palabra del Señor nos ha enseñado. Amoroso Dios y buen Padre, a ti en esta hora, de nuevo, Señor, te ruego con todo lo que está de mí, Señor, por cada oyente en esta hora. Que no anden buscando sabiduría de los hombres, Señor, sino la sabiduría tuya, Señor, que viene a través, Señor, de tu palabra. No podemos ser personas espirituales si no conocemos bien tu palabra. ¿Y qué es lo que tú dices, Señor? Tú nos dejaste encargado que todo aquel que crea en Jesucristo como Señor y Salvador será salvo. Ese es todo el trabajo de nosotros, proclamar quién eres tú, Padre. Toca corazones en esta hora, toca mentes, Padre amoroso. Que no se dejen engañar de nadie, porque tenemos en tu palabra la manera en que podemos comprobar todo lo que se dice y todo lo que se predica. Toca a toda persona en esta hora y los que van a escuchar a través de la semana, Padre. Les he dado en esta hora lo que tú a mí me has dado. A ti te ruego que seas con ellos y te quedes con nosotros en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi queridos hermanos y amigos, que Dios me los bendiga ricamente y hasta la próxima.